y ahora hay que pagar esos favores, ¿no? Ya estamos de regreso con Enrique Tucen y Germán Petersen y dejamos pendiente desde la pausa el asunto de la asamblea que este fin de semana se llevó a cabo en Atenco por parte de casi como 300 organizaciones civiles, que son los radicales que secundan a Andrés Manuel López Obrador, pero que no forman parte de su estructura partidista. Ellos decidieron, a pesar de que Andrés Manuel ha dicho que van a ser prudentes, que no va a haber toma de calles y que de hecho está por definir su estrategia para defender el triunfo aparte, o lo que él dice es su triunfo aparte de la vía legal, pues ya dijeron van a tomar medios de comunicación, van a tomar carreteras, van a iniciar boicots, etcétera, etcétera. O sea, hasta casetas en las carreteras. Va a ser el ala radical de lo radical. Yo considero que hablando de lógicas, como cerramos el anterior bloque, con otro tipo de lógicas hablábamos, en este caso me parece que 132 está reproduciendo ciertas lógicas de movimientos, de organizaciones, de colectivos, de los cuales reniega. ¿A qué me refiero? De entrada, juntar a un grupo de personas, por más que sean en Atenco, y a partir de ahí tomar decisiones que se van a bajar a las bases. De entrada pareciera poco democrático. Si nos ponemos puristas con lo democrático, tiene que ser exactamente al revés. Tomar decisiones en las bases, en los colectivos universitarios, centros de reflexión de los académicos, en las ONGs que están involucradas, y ir decantando las decisiones hasta llegar a la punta. Aquí no, aquí se toman decisiones y se van bajando. Ahorita veía en Twitter a Antonia Tolini del ITAM que decía, bueno, en el ITAM tenemos todavía que votar lo que se dijo en Atenco. Tenemos que atenernos a la democracia horizontal que estamos proponiendo para ver si vamos a asumir eso o si no lo vamos a asumir. Y por otro lado, me parece que 132 se está aliando con ciertos grupos en que, dado que no tiene muy claros sus objetivos, termina por aliarse con quien se presenta. Atenco me parece que tiene luchas que algunos consideran de reivindicación muy importantes, de resistencia. Considero que han sido parteaguas de la historia democrática del país de alguna manera, sobre todo desde el punto de vista de las resistencias, que se han aglutinado a muchas fuerzas sociales para defenderlos, pero por otro lado también es un movimiento que está infiltrado por partidos políticos, totalmente documentado eso. América del Valle y su papá Ignacio del Valle, está documentado que son gente muy cercana a la izquierda partidista. Y aquí, 132, que se considera partidista, se pliega acríticamente, me parece, el movimiento. Y creo que lo que está de fondo es poca claridad en los objetivos, en los temas que le interesan a 132, y por ende, cualquiera que más o menos se acerque, pues es un aliado al que hay que invitar y con el que hay que luchar. Mira, creo que se veía venir, ¿no? El movimiento se ve venido radicalizando desde los últimos días de mayo, yo creo. Ya empezaba a verse un movimiento mucho más agresivo en términos estratégicos. Ya no era un movimiento nada más discursivo, ya no era un movimiento que se iba en contra de esto del monopolio de los medios, la democratización. Y creo que al final lo que nos encontramos en este momento es en una narrativa muy difícil, porque es una narrativa completamente impregnada de desconfianzas. Yo no entiendo y no logro digamos, darle las dimensiones a distintos discursos que se están tejiendo. Observadores internacionales dicen que la elección en México fue una elección con muchísimas virtudes, con muchísimos aspectos que aprender para América Latina, pero en estos movimientos se fermenta una idea de que toda la elección estuvo comprada, en que la televisión tiene la capacidad de manipular cualquier tipo de electorado, que el que votó por el PRI prácticamente es un votante moralmente inferior. O sea, que al final nadie en su sano juicio crítico pudiera votar alguna vez por el PRI. Y creo que ahí nos metemos a una dinámica, a un debate que no sé si nos lleva a algún lado. Entrada, más que a un país con muchísimas fragmentaciones, donde va a ser muy difícil construir una agenda. Recordamos los primeros años de Felipe, el primer año de Felipe Calderón, fue un año muy difícil. La reforma energética causó muchísima polarización desde la toma de protesta, y al final, qué feo que la tarea sucia a la izquierda partidista se le esté haciendo la izquierda de movimientos sociales, porque, digamos, al final lo dijo José Ángel Gutiérrez un día después de la elección aquí con nosotros, dijo, ya va a tener a quién le va a hacer los platos sucios, quién le va a lavar los platos sucios. Yo nunca creí que llegara a este nivel, pero sí, al parecer, todo este tema del boicot es hacerle el trabajo sucio a la izquierda partidista. Claro, y hacerle la vida de cuadritos sí, Andrés Manuel, tú no te desgastes, tus negativos te impiden, no tienes esa credibilidad, vámonos los jóvenes a tomar las calles, ¿no? Y por ende es un movimiento totalmente reactivo. A lo que la gente nos vaya llevando y a donde la defensa de Andrés Manuel nos vaya llevando, vamos a ir. Primero dijeron,
democratización de medios, que parecía un objetivo interesante y sobre todo de mucho futuro. Claro. Yo, en ese momento, yo le tenía bastante fe al movimiento, pero después ese objetivo medio se va y no han logrado dilucidar cuál va a sustituirlo. Entonces, ahorita son totalmente reactivos a qué sucede. Porque el momento que tú eres anti o eres pro un agente externo, pierdes tu autonomía, porque te vuelves ni más ni menos que una liga que opera en función de que te estiren desde otra parte. Sí, sí, Claro. claro. Y ahora, viendo también ya la perspectiva, o sea, se van a poner difíciles las próximas semanas si se cumple la agenda de Atenco. También hay que recordar que algunos, como 132, han dicho que se van a esperar, pero hay otros que no, que ya lo que se acordó ahí, se acordó y lo van a hacer. Y lo que ya están diciendo en este momento es que el 1 de diciembre van a impedir, como intentaron hacerlo hace 6 años con Felipe Calderón, la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Y eso a nivel internacional nos pone muy, muy mal. Y claro, a nivel interno también, porque hay una cantidad de divisiones, como decías, que no permiten que uno tenga confianza siquiera en el vecino, caramba, porque esto es de comunidad. Sí, es la construcción de la desconfianza, claro. Y el simple hecho de que el movimiento sea antipeña, desde ahí te dice que cuando ese eje que los une desaparezca, va a ser muy difícil que organizaciones tan disímbolas se mantengan unidas. Claro. ¿Cómo vas a mantener una agenda entre gente que quiere liberar a los presos de Atenco, con los que quieren democratizar los medios, con los que quieren acceder a la educación superior? Va a ser muy complicado, porque aparte mucho de eso va a pasar por la agenda partidista y va a ser muy complicado que la izquierda le dé a todo ese tipo de organizaciones prioridad en la agenda legislativa. Muy difícil. Como decía Václav Havel, es muy fácil luchar contra algo, pero muy difícil luchar por algo. Y el contra algo te lleva a unas inestabilidades y a una problemática continua brutal, y el por algo es muy difícil de construir, pero es el que de veras tiene proyección estratégica hacia el futuro. Claro, porque justamente, y qué bueno que lo pones en esa perspectiva, se está viendo para atrás. Sí. O sea, este movimiento está luchando por algo que ya pasó, Sí. que es el pasado, que apenas tiene unas semanas, pero ya pasó. Y si nos quedáramos con la agenda de una elección que creo que sí es inequitativa, No, México no, tiene claro, elecciones inequitativas, claro. pero Eso siempre, nadie lo discute. digamos, también la izquierda en el DF tiene muchos incentivos para que la elección siga siendo inequitativa. Sí. Acuérdense que la izquierda pasó una reforma electoral en el DF para prohibir o poner muy alto el tope para crear partidos, o sea, para que no hubiera oposición, porque había algunos desprendimientos del PRD que querían hacer un partido. Digamos, en cada uno en su coto va generando reglas, va generando marcos normativos para impedir que tenga competencia electoral. Ese es un tema gravísimo de nuestro sistema democrático, pero es un tema que aqueja a todos los partidos y a todos los estados de la República. Y es un tema toral también, se definieron las reglas del juego antes de jugar. Y se aceptaron. Y todos los participantes aceptaron. A mí me preocupa que esta clase de movimientos se construyen subjetividades, es decir, se desprenden a partir de sus movimientos ciertas culturas políticas o subculturas políticas en sus miembros. Entonces, estos jóvenes que hoy están aglutinados en eso, que le llaman imposición a un candidato que gana con un marco de reglas bien establecidas y ciertamente violadas, pero por motivos que todo el mundo los viola, todos los partidos los violan. En ese sentido, unos jóvenes que tienen ese tipo de reivindicaciones, ¿cómo es su cultura política futura? Claro. Y no me escandaliza. Nada más analizando, digo, bueno, entonces cualquier victoria de alguien que no les convenga se va a llamar imposición. Es que justamente otra vez volvería a lo que decías hace un momento. Hay que construir hacia el futuro y hacia el futuro no estamos creando una agenda, una reforma que permita que ni siquiera el PRD o el PT o Movimiento Ciudadano utilicen recursos clientelares. Claro, todos Ese es el los tema partidos. toral. Sí, claro, todos los partidos los utilizan y creo que al final esta idea de la imposición en abstracto es una idea muy difícil de sostener. Muy difícil, por muchísimas cosas. O sea, yo creo que también satanizar a todos los medios de comunicación tampoco nos lleva a nada. Exacto. Ahora los periodistas tenemos que estar cubriéndonos, tenemos que estar dando explicaciones todo el día porque de entrada somos culpables de un complot que se Sí, está aunque armando no hayas entre votado por, ¿eh? empresarios. Y aunque no hayas promovido en tus porque medios. al final, si tú no estás a favor del fraude, estás en contra de él. Exacto. Y por eso eres parte de todo este arreglo fraudulento, mediático, complotero que hubo atrás de la elección. O sea, la teoría de la conspiración se ha vuelto una forma muy fácil de explicar este tipo de cosas que no tienen ni siquiera prueba en la realidad. Sí, y reduccionismos que no te llevan a nada, pero que además casualmente consiguen exactamente lo contrario a lo que buscan, que es empoderar más a las televisoras. ¿Por qué? Porque si la televisora puede imponer un presidente, pues se la va a creer, ¿no? Y va a seguir ejerciendo así. Pues muchas gracias, Enrique Tucen, muchas gracias, Germán Petersen, Gracias, por Ricardo. acompañarnos. Nos veremos por acá
algún día. Se va de 15 vacaciones, días. Germán. Qué rico. Y bueno, por aquí nos seguiremos viendo en Ángulos. Gracias. Quédense en Canal 44, aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla bien.